Muy buenas a todos, YoYo fans. Tras un mes de espera, volvemos a tener un capítulo más de The JoJoLands. Perdonad si el vídeo ha tardado un poco, pero he estado de viaje este fin de semana, así que solo lo he podido publicar ahora. Recordemos que en el último episodio, Aka empezaba a entender lo que su familia le explicó cuando era pequeño. Con todo el lío que se había montado, Yodio y los demás querían salir de allí lo más rápido posible. Pero el misterioso stand que atacó a Yodio volvió a atacar esta vez a Charming Man, llegando incluso a aplastarle el pecho. En medio del caos, recordemos que el stand se había introducido por el tobillo de Charming Man para quitarle la roca volcánica. El problema es que los agentes del FBI se están acercando, pero no saben cuál de ellos es el usuario de stand. Además, Charming Man está recibiendo tanto daño que su camuflaje se está empezando a desmenuzar. Al no haber otra alternativa, Charming Man le da permiso a Dragona para que le arranque el documento de identidad que tiene pegado al cuerpo con Smooth Operators. Charming Man logra recuperar su camuflaje antes de que la agente del FBI le vea la cara, pero todos se dan cuenta de que la roca volcánica acaba de entrar en la manga de la agente. Esto, lógicamente, hace dudar a los tres y les hace pensar que él podría ser el usuario de Stan. Lo que sí es seguro es que el Stan quiere escapar con la roca volcánica ocultándose entre los huecos de los objetos o superficies. Yodio y los demás deben por tanto atacar esas zonas para evitar que se les escape el enemigo. Volvemos a Howler, que le pregunta a Kate West qué ha sido de Lime Chabang y Ningbo. Kate West se hace la tonta y le dice que no sabe nada, pero que les puede mandar un mensaje. Mientras Howler se va, vemos que Kate West está buscando casas o incluso mansiones para instalarse con Lime Chabang, su pareja. Ya dan por hecho que se van a hacer con la roca volcánica y con una riqueza suficiente como para vivir felices. Es ahí donde Kate West nos revela el nombre de su stand, West End Girl. La verdad, se ha perdido una oportunidad de oro para llamar al stand Too Many Hands, otra canción de Eagles, como Lying Eyes, el stand de su pareja. Por cierto, si no lo habéis hecho, id a escuchar Lying Eyes, es preciosa. Hablando de Lime Chabang, volvemos al sótano donde está charlando Lime Chabang y Lulu. Lulu le pregunta si va a ayudar a Ningbo, del que no se sabe nada desde hace ya un buen rato. Pero Lime Chabang se la ve muy tranquila al ser policía y al haber llamado a refuerzos que vendrán a ayudarlos. Pero, aparte de eso, Lime Chabang quiere entender la razón por la cual Howler solo confió en Lulu a la hora de hablar de la roca volcánica, dejando de lado a todos los agentes contratados por Aka. Lulu, con un comportamiento de Chad, se burla de ella y le dice ¿por qué soy una niña? Ahí Lime Chabang pierde la paciencia con Lulu y le empieza a amenazar con una pistola. A pesar de ello, a Lulu se la ve bastante tranquila. O sea, mirad su cara, por favor, es Yotaro en miniatura. En vez de amedrentarse, Lulu le echa en cara que tenga pensado traicionar a Aka por dinero. Lulu acaba por explicar la razón por la cual Aka confía tanto en ella. Parece ser que Lulu creció como una niña huérfana y la familia Howler cuidó de ella. Lulu, sin saberlo con certeza, está segura de que Aka es su padre. Esto podría ser solo una suposición, pero en ese momento el stand de Lime Chabang desaparece. O sea, Lulu no está mintiendo, Aka es su padre. Pero es ahí donde Lime Chabang cometió un grave error. Al acercarse demasiado, Bugs Groove ha podido introducirse en el cuerpo de la mujer policía. Lime, desesperada, intenta vaciar el cargador sobre Lulu, pero no le da con ninguno de los disparos. Lime Chabang está condenada. Volvemos al yate y vemos como Dragona, con Smooth Operators, intenta rastrear el stand enemigo dentro de la manga de la gente. Pero, de repente, el stand sube hasta la cabeza del policía y la hace estallar. Sin tener tiempo para reaccionar, el stand pasa al casco del policía detrás del reciente fallecido. Kate West no tiene piedad con tal de hacerse con la roca volcánica.
el stand se pone sobre los ojos del segundo policía y se los aplasta. El policía, al perder la visión, empieza a disparar y acaba acribillando a su compañero. En escasos segundos, los 3 agentes han muerto instantáneamente. Yodio y sus compañeros están perdidos. ¿Todo esto está pasando al haber perdido la posesión de la roca volcánica? ¿La suerte se va a volver contra ellos ahora? En todo caso, Kanye West se acerca para recuperar la roca volcánica y Aka, al oír disparos, también. Y hasta aquí, el capítulo. Bueno, ha sido un capítulo corto pero bastante intenso en cuanto a revelaciones. El hecho de que sepamos que Lulu es la hija de Aka nos hace entender mucho mejor la razón por la cual Aka confiaba tanto en Lulu. Quiero pensar que Lulu no conoce el poder de Lime Chabang y, por lo tanto, no ha podido saber con certeza que su padre es Aka Howler. El hecho de que muera Lime Chabang nos hace pensar 2 cosas. Araki tiene la oportunidad de jugar con ese pasado de Lulu, como no hizo con Giorno, que era hijo de Dio, pero acabó siendo algo anecdótico. Ahora que Lime Chabang ha muerto, salvo que renazca como Cristo, nadie sabe a priori que el padre de Lulu es Aka. Me pregunto cómo Araki va a jugar con esto. El otro elemento que nos interesa de la muerte de Lime Chabang es que Kanye West se ha quedado huérfana. Y, además, por culpa de Howler. La pregunta que nos podemos hacer ahora es cuál será la motivación o razón de ser de Kanye West ahora. Quizá por venganza se hará aliada de Yodio y los demás para acabar con Howler. Puede ser. Para mí sería la evolución de personaje más lógica con los pocos elementos de contexto. Yo, como fan de Vinland Saga o Code Geass, me encantan las historias de venganza, así que no me quejaría si Araki nos trae una en la parte 9. Por otro lado, hemos visto que Kanye West está dispuesta a cualquier cosa por sus objetivos, al haber matado de manera horrible a los 3 policías. Es por ello que podemos desconfiar al ver a Kanye West aliándose con Yodio y los demás, porque en cualquier momento se los puede cargar si le beneficia. Por otro lado, Lulu parece no haber perdido el rumbo, y sigue siendo muy fiel a Howler. Al menos ahora entendemos la razón. Por lo tanto, si en algún momento pensamos que Lulu podía ser aliada de Yodio y los demás, tendrán que andarse con cuidado. Lulu parece estar incondicionalmente a disposición de Aka y su voluntad, además de tener un stand muy peligroso y difícil de gestionar. En todo caso, se viene un triple encuentro que promete ser interesante. Aka, que quiere intentar salir del barco con la roca. Kanye West, que también busca la roca volcánica, pero para su propio beneficio, sin saber que su novia posiblemente esté muerta. Y la banda de Yodio, que quiere recuperarla. 3 grupos en un mismo lugar en busca de lo mismo, pero para diferentes fines. ¿Cómo acabará esto? Pues no lo sabremos hasta noviembre. Eso es, Araki se va a tomar un descanso más que merecido en octubre, así que nos volveremos a ver en noviembre para Yoyonauts. Pero no os preocupéis, dentro de poco se viene el evento de Steel Ball Run y, además, tengo unos vídeos preparándose. En todo caso, no dudéis en dejar en los comentarios lo que os ha parecido este capítulo y lo que creéis que van a hacer Kanye West y Lulu ahora. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!